Hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a resolver este ejercicio de energía mecánica cuyo enunciado es el siguiente. Un avión vuela con una velocidad de 720 km por hora a una altura de 3 kilómetros sobre el suelo. Si la masa del avión es de 2.500 kilogramos, ¿cuánto vale su energía mecánica total? Ahora bien, la energía mecánica es la suma de la energía cinética y la energía potencial de un cuerpo o sistema. La energía cinética es la energía que tienen los cuerpos en movimiento, ya que depende de sus velocidades y sus masas. La energía potencial, en cambio, está asociada al trabajo de la fuerza, que se denominan conservativas, con la fuerza elástica y gravitatoria, que dependen de la masa de los cuerpos y su posición y estructura. Ahora bien, vamos a colocar los datos del problema. Se tiene una velocidad que es igual a 720 kilómetros por hora. Está a una altura de 3 kilómetros. La masa del avión es igual a 2.500 kilogramos. Nos piden calcular la energía mecánica total. Para conocer la energía mecánica, debo de calcular la energía cinética y la energía potencial. Para calcular la energía potencial, debo de utilizar la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es igual a 9,81 metros entre segundos elevados al cuadrado. Ahora bien, lo primero que debemos de realizar es la conversión de unidades al sistema internacional MKS, ya que tenemos la velocidad en kilómetros por hora y tenemos la altura en kilómetros. Realizando la conversión al sistema internacional, vamos a iniciar con la velocidad 720 kilómetros por hora. Abrimos un paréntesis, colocamos 1000 metros, equivalen a 1 kilómetro. Cerramos el paréntesis, abrimos un nuevo paréntesis y colocamos una hora, tiene 3600 segundos. Realizamos estas operaciones y vamos a obtener que la velocidad es igual a 200. Kilómetros se cancelan con kilómetros, nos quedan metros, y horas se cancela con horas y nos quedan segundos. Quiere decir que la velocidad es igual a 200 metros entre segundos. Ahora debemos de realizar la conversión de kilómetros a metros. 3 kilómetros, abrimos un paréntesis, colocamos 1000 metros, están contenidos en 1 kilómetro. Cerramos el paréntesis y realizamos estas operaciones, multiplicamos y dividimos y vamos a obtener 3000 metros. Quiere decir que la altura es igual a 3000 metros. Ok. La fórmula que vamos a emplear es la siguiente. Colocar fórmulas. Debemos de calcular inicialmente la energía cinética, que es igual a 1 entre 2 multiplicado por la masa y esto multiplicado por la velocidad elevada al cuadrado. Debemos de calcular la energía potencial, que es igual a la masa multiplicado por la fuerza de gravedad y esto a su vez multiplicado por la altura. Y la energía mecánica es igual a la sumatoria de la energía cinética más la energía potencial. Lo que vamos a realizar es el cálculo de energía cinética. La energía cinética va a ser igual a 1 medio multiplicado por la masa. La masa
son 2500 kilogramos, y esto todo multiplicado por la velocidad. Ya realizamos su conversión, que son 200 metros entre segundos, y todo esto elevado al cuadrado. Energía cinética va a ser igual. Realizamos todas estas operaciones y vamos a obtener que la energía cinética es igual a 50 millones de joules. Excelente. Ahora vamos a proceder a calcular cálculo de energía potencial. Energía potencial es igual a la masa, que son 2500 kilogramos, multiplicado por la fuerza de gravedad. Fuerza de gravedad es 9,81 metros entre segundos elevados al cuadrado. Y todo esto multiplicado por la altura, que realizamos su conversión, que son 3000 metros. Realizamos esta multiplicación y vamos a obtener que la energía potencial es igual a 73.575.000 joules. Y por último, cálculo de energía mecánica. Energía mecánica va a ser igual a la energía cinética, que son 50 millones, más la energía potencial, que son 73.575.000 joules. Realizamos esta suma y vamos a obtener que la energía mecánica es igual a 123.575.000 joules. Y esta es la solución de este ejercicio. Si te gustó el video, suscríbete al canal y déjame tu like.